Bueno, muy bien, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener esta reunión sobre la irrupción de la lesión a partir de una grabación. Bueno, comenzamos que la idea de conceptualizar de qué se trata esta irrupción de la lesión la formulé a partir de el análisis de un material clínico que vamos a poder trabajar dentro de un rato, ¿sí? Es decir, bueno, pero primero quería darles algunas cuestiones referidas a la conceptualización que hacemos en el marco de esta investigación, cuyos resultados les estoy transmitiendo. En primer lugar, vamos a pensar, ¿no? Vamos a tomar la cuestión freudiana de las neurosis de guerra para dar cuenta cómo, para articular lo que pensamos nosotros respecto a la irrupción del fenómeno, pero también a la irrupción del fenómeno de la crisis de pánico. En principio, Freud planteaba las neurosis de guerra articuladas a una situación traumática que implicaba una situación sorpresiva, por ejemplo, la del gran bombardeo, articulada a un sujeto que tenía que vivir un gran bombardeo que no había previsto, que no estaba previsto, sucedía esto, y lo que él marcaba era que la angustia señal no aparecía, y esta falta de apronte angustiado posibilitaba que grandes masas de excitación externa rompieran la protección antiestímulo e impidieran al sistema psíquico, al aparato psíquico, ligar ese monto de excitación, los montos hipertróficos de excitación que habían arrasado con el aparato psíquico. Ahí ubicaba él el, eh, el efecto, así conceptualizaba él, el efecto que después da origen a las neurosis de guerra, ¿sí? Nosotros pensamos, y vamos a pensar estas cuestiones, que en un momento dado en que determinada coyuntura evoca en los sujetos su fantasma, es decir, provoca una conmoción fantasmática, convoca a la respuesta fantasmática, el sujeto no puede responder con su fantasma y se genera la irrupción de un goce que podríamos decir es un goce no circunscripto, un goce no circunscripto por la función fálica. El fantasma responde en el sujeto al enigma del deseo del otro. El fantasma le permite a un sujeto velar lo real. Vamos a articularlo, ¿sí? Vamos a compartir pantalla ahora y vamos a compartir y vamos a articular, ¿sí? Esto. Pensamos aquí, la castración del otro. Frente a la castración del otro, el sujeto responde con su fantasma. Vamos a revisar brevemente de qué se trata la estructura del fantasma. La estructura del fantasma se trata de la singular relación de un sujeto a un objeto, ¿sí? Y tenemos entonces que ese objeto es la manera singular que ha tenido, es la manera singular que ha tenido Lacan
de dar cuenta, entre otras cuestiones, de la fijación libidinal de la que nos hablaba Freud. ¿Sí? Freud nos hablaba de fijación libidinal a determinadas zonas erógenas. Lacan da cuenta de esa fijación libidinal a partir de su noción de objeto A. Esa es una de las perspectivas, por supuesto, que Lacan va a desarrollar y precisar su noción de objeto A desde textos muy tempranos hasta el seminario 16, con su noción de plus de goce, ¿sí? Pero siempre articulado a la idea de él de precisar la noción de objeto que él cuestionaba de los postfreudianos. Es decir, cuestionaba la noción de objeto de los postfreudianos, comenzó cuestionando esa noción para ir precisando de a poco su noción de objeto A y que la articula en el fantasma. Sabemos que hay 4 objetos para Lacan: oral, anal, voz y mirada, y millones de sujetos en este planeta. Por eso, Lacan va a articular la idea, ¿sí?, la singularidad de esta relación, articulándola al sentido al cual el sujeto está alienado, ¿sí? El sujeto está alienado a un sentido. Este sentido puede estar, eso damos cuenta de la alienación al, a la demanda del otro. El sujeto está alienado a un sentido, ese sentido está articulado a un goce que está enmarcado por el fantasma. Sabemos que este sentido puede ser una palabra o un verso, el verso más largo de la Eneida, como nos plantea Lacan, ¿sí? Que ese sentido puede estar articulado a una frase tan larga como un verso de la Eneida. Entonces, el fantasma da cuenta y responde y permite, por un lado, responder al enigma del deseo del otro y también velar la falta del otro y lo real que está articulado a esa falta. Para que esto pueda, para que el goce esté enmarcado por el fantasma, tiene que funcionar el nombre del Padre. El nombre del Padre es el eje de lo simbólico y lo simbólico también está articulado a la articulación del fantasma, ¿sí? Fracasa el nombre del Padre, fracasa lo simbólico, fracasa el fantasma en dar un marco al goce del sujeto en determinadas coyunturas que lo convocan. Una de esas coyunturas, ¿sí?, una de esas coyunturas puede ser la pubertad, por ejemplo. Por eso nosotros, como vimos en Mariela, ¿sí?, en Mariela, que es un caso que nosotros estuvimos desarrollando, en Mariela, en el momento de la pubertad, fracasa en poder responder al enigma del deseo del otro, ¿sí? Fracasa en poder responder al enigma del deseo del otro, que es su partener, que sería el partener en ese momento, ¿sí? Mariela fracasa ahí y en ese momento irrumpe la psoriasis, ¿sí? Irrumpe la psoriasis. Como sabemos, ahí hay un fracaso respecto a su feminidad. No puede dar cuenta de la convocatoria
a poder responder. Todos los sujetos en el momento de la pubertad responden al enigma del deseo del otro con su fantasma. ¿Sí? De esto ya hablaba Freud cuando nos hablaban de las fantasías del puber, ¿sí? Fantasías incestuosas que están articuladas al fantasma del sujeto. ¿Sí? Mariela Fantasma fracasa en dar esta respuesta, irrumpe su psoriasis y bueno, todo el desarrollo de la cura ya lo hemos trabajado. Recuerden a Nilda, esa empresaria exitosa que en el momento en que la suegra deja de alquilarle el local donde ella tenía su negocio, y tenemos que aclarar que el dinero de ese negocio era exclusivamente para ella. Ella no puede, no entiende, ¿sí? No puede responder frente al enigma del deseo del otro, en principio del por qué la suegra deja de alquilárselo, ¿sí? Y se ve enfrentada, en principio, ustedes recuerdan que expusimos este caso la vez pasada, y que recuerdan que habíamos planteado que en ese caso el marido se encontraba, eh, organizaba él todo lo económico, ¿sí? Organizaba él todo lo económico, y en principio era porque, un dato que yo no di la vez pasada, era que Nila tenía adicción al juego. Con lo cual era una manera de acotarle, bueno, todo el resto del dinero, eran todos eh, bienes gananciales, tanto la fábrica como el, el dinero que se extraía de los negocios eran bienes gananciales, no estaba en el espíritu del marido robarle, pero una manera de acotarle, bueno, el dinero que tenés de ese negocio podés dilapidarlo en tu adicción al juego. Ella se enfrenta en el momento en que ella se queda sin ese local y se queda expuesta al arbitrio del deseo del marido. Esto es así, no puede responder al deseo del marido, que es la que le va a decir: te doy este dinero, te doy este otro. No puede responder, y ella se ve expuesta a lo que ella vive como la crueldad del marido. En ese momento responde con el lupus. Una nueva irrupción del lupus se produce cuando ella se queda, cuando el día del casamiento del hijo, y lo que ella vive como quedarse sin la protección del hijo frente a lo que ella vive como un demanda cruel del marido. Se enfrenta con cierta vulnerabilidad, sí, lo que sería una vulnerabilidad, que es eh, también lo que plantea Freud en el momento de que como el sujeto vive la irrupción de esas cantidades hipertróficas de excitación que el aparato psíquico no puede ligar. Es así donde los sujetos viven como vulnerabilidad. Esto de esta manera plantea Freud el momento traumático que da origen a las neurosis de guerra. También aquí el sujeto no puede responder con su fantasma al deseo, al enigma del deseo del otro, en este momento encarnado en el marido, en el partener, y se produce la irrupción nuevamente del lupus. En ese momento, hasta ese momento, en ese segundo desencadenamiento de Nilda, el hijo funcionaba como protección, ¿sí? Otro material que nosotros no vimos y que me parece interesante, que está articulado aquí, ¿sí? Podríamos decir que en el caso de Nilda, el hijo funcionaba como esa
protección frente a la demanda del otro encarnado en el partener. En principio no puede responder al deseo del otro con su fantasma. Entonces el partener se le vuelve encarnado en él una demanda mortífera. Frente a esa demanda mortífera responde con el lupus, responde con el fenómeno psicosomático. Recuerden este punto del otro encarnando una demanda mortífera, porque también lo vamos a articular más adelante con las crisis de pánico. ¿Sí? No puede responder con el fantasma frente, hay un fracaso del fantasma, responder frente al deseo del otro, y el otro aparece encarnando la demanda, una demanda mortífera y arrasadora para el sujeto. Otro material que no hemos trabajado y que vamos a trabajar ahora es el material de una paciente que eh, vamos a llamar Bárbara. Aparece la primera erupción de la psoriasis en Bárbara cuando ella se separa de su primer novio. Parece una psoriasis que la cubre absolutamente, ¿sí? Que cubre su cuerpo de manera total. No puede dar cuenta, ¿sí? En este caso. Hay un fracaso de la función paterna muy estentoria en este caso, y un mandato fuerte ligado a lo que tiene que ver con un proyecto, en este caso con ese novio, un proyecto matrimonial, una ruptura de ese proyecto, y en el caso de Bárbara se desencadena entonces el fenómeno psicosomático, la lesión en el momento de la separación de ese primer novio con el cual ella se iba a casar. Hay un segundo momento, es decir, si podríamos pasar que había un sentido al cual su vida estaba articulado, era un proyecto matrimonial. La ruptura de ese sentido que estaba articulado en su fantasma, produce la irrupción del fenómeno. ¿Sí? Un segundo momento, y ya se produce la remisión del fenómeno, y hay un segundo momento que tiene que ver con su divorcio ligado también, ella se casa, tiene un matrimonio aparentemente feliz durante 30 años, hasta que repentinamente su marido la abandona. En este momento en el que el marido la abandona, se desencadena nuevamente la psoriasis. ¿Sí? Vamos trabajando, ¿sí? Vamos trabajando. Después eh, es interesante también, en el marco de esta cura, yo tengo un accidente y también ahí no se produce, en el marco de la cura vamos trabajando. Esto no se desencadena, no se produce una nueva erupción de la psoriasis que se había ido acotando a lo largo del tratamiento, sino que se produce la erupción de una reacción alérgica terrible. Yo tengo un accidente, tengo que estar durante varios meses no atiendo, y ella tiene que estar internada por la irrupción de la alergia. O sea, nuevamente, frente al enigma del deseo del otro, al cual ella no puede responder con su fantasma, se produce la irrupción de una lesión. Vamos trabajando con ella, la dirección de la cura estuvo articulada en ella justamente a significantes paternos articulados al
a lo que tenía que ver con la música y con los viajes, y se pudo realmente, y se pudo en ese punto anudar el nudo que se había desanudado, en cierta medida desanudado. Pudimos anudar ese nudo a partir de estos significantes paternos que posibilitaron la nominación simbólica y la reparación de la función paterna, significantes articulados a los viajes y a la música que ella pudo comenzar a desarrollar, y de esa manera se produjo la remisión del fenómeno. Bueno, voy a pasar ahora a desarrollar el material clínico a partir del cual, y las articulaciones teóricas, a partir del cual comencé a elaborar esta conceptualización de la irrupción de la lesión psicosomática. Vamos a hablar de Luciana, ¿sí? Luciana consulta a instancias de su pareja a los 30 años por estar muy deprimida y por padecer de miastenia gravis. La irrupción de la miastenia gravis de Luciana se produce a los 18 años, en el momento en el que era su novio, en ese momento, Javier, la deja por otra. La enfermedad la lleva a una gradual limitación de todas sus posibilidades físicas y subjetivas. Al poco tiempo de que padece el abandono de Javier, establece una relación con un hombre, Carlos, quien tiene su misma edad, que la cuida y la mantiene a nivel económico. Esta relación tiene la característica de que ella no mantiene relaciones sexuales con él. Es decir, ella depende económica y afectivamente de él, pero no tienen ningún tipo de contacto físico. 10 años después, aún conviviendo con Carlos, conoce por internet a un muchacho de 10 años menor que ella, llamado Marcelo, con quien tiene relaciones sexuales y de quien se enamora. Ella le da dinero al muchacho y le compra regalos solo para conservar su cariño. Este finalmente la deja. Es en ese momento, la deja y la deja por otra. Es en ese momento donde se produce un agravamiento de la enfermedad, y por otra parte comienza a padecer de una gran tristeza. Lo único que hace todo el día es mirar por internet el blog de la nueva novia de su amante, donde ésta publica fotos de ella y Marcelo. En ese momento, frente a este nuevo abandono, consulta por temor a que su enfermedad continúe agravándose. Cabe destacar que quien tiene la iniciativa de consultar es Carlos, su novio oficial, con quien convive, quien efectivamente realiza el primer contacto con la analista. Ella dice haber provocado el abandono de su amante Marcelo por la otra. Al preguntarle la analista a quién le evoca Marcelo, ella dice que a su hermano menor, hermano a quien no ve hace años. Cuando la analista le pregunta el motivo, no responde. Rememora mirar de niña como su madre le daba de mamar a su hermano
a su hermano y ella pensar que era adoptada. La madre sentía una particular predilección por este niño, relación de la cual ella quedaba excluida. Recuerda también, siendo una niña, a los 5 años, ir de la mano de su madre y con un coche casi las atropella. Ella deseó en ese momento que el auto las hubiera atropellado y que de esa manera todo hubiera terminado pronto. Se pregunta en el marco de las entrevistas si era común que una nena se quisiera morir a los 5 años. En una sesión dice que tuvo un sueño con su primer novio, Javier, quien vivía lejos de la capital, y con Marcelo. Sueña con el country de Escobar, con Javier y con Marcelo. Aclara que en el sueño había muchos gritos. Asocia en relación al sueño que cuando Javier la abandonó por otra fue muy cruel. Agrega que cuando Marcelo, su último amante, le dijo que se había enamorado de otra chica, fue cruel. Bueno, ven que no es tan, podríamos decirlo, tan determinante a veces, aún habiendo una holofrase, aún estando en juego la holofrase, se presentan sueños en los casos. ¿Sí? Así tenemos, como también a veces tenemos, aún en la psicosis nos encontramos con sueños. ¿Sí? Esto lo vamos a discutir la próxima vez. ¿Sí? Y si quieren pueden mandar todas sus preguntas por el campo. ¿Sí? En relación a los gritos, dice que ella se había ido a vivir con su primer novio siendo un adolescente. Lo había hecho para escapar de los gritos de su padre. Gritos de su padre que irrumpían cuando ella comenzó a salir siendo puber con jóvenes. Su padre, como su abuela materna, pensaba que las mujeres eran todas unas prostitutas. Luciana plantea, asociando con el sueño, que en su momento se había tragado el dolor que la crueldad del otro le provocaba y se enfermó. La analista le sugiere hablar para no enfermar. A partir de que comienza a hablar, se genera un detenimiento en el avance de la enfermedad, pero después de un viaje no regresa a la consulta. Es llamativa la naturalidad con la que ella plantea que sus padres han delegado absolutamente su cuidado en ese hombre, Carlos, con el que convive, pero con el cual no tiene no tiene relaciones sexuales. ¿Sí? De hecho, en el momento del agravamiento de la enfermedad, que es cuando ella viene a verme, nunca mencionó que los padres lo habían ido a visitar. Fueron muy pocas las entrevistas que mantuvo conmigo. En relación a la familia materna y paterna, le cuesta mucho a Luciana construir una historia de la misma, más allá de las abuelas con las cuales convivió. De esta solo dice que una era muy buena, cariñosa y contenedora, y de la otra que era loca y terrible como el hijo, es decir, su padre. De la madre casi no habla, o sea, padre a que ni siquiera llama padre, es el hijo de la abuela. Es el hijo loco de esa abuela loca. De la madre casi no habla. Esta versión de un padre furioso porque su hijo está con chicos, porque su hija está con chicos, da cuenta de lugares que no están regulados por la metáfora paterna, ya que la reacción del padre se parece más a la de un amante furioso que a la de un padre. De cualquier manera, no se trata de la conducta de un padre, sino de la ley que éste transmite, ya que no hay una relación directa entre un padre celoso y una hija que padece una enfermedad
autoinmune. Y aparte ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Danilo, que no se trata de la realidad de ese padre, de la persona de ese padre, sino de la función que transmite. Pienso que la función paterna está aquí gravemente fallida. Esto lo planteo no por la conducta del padre, sino a partir de que la estructura subjetiva de Luciana se caracteriza por lo que podríamos llamar una cierta pureza simbólica que se manifiesta en la labilidad de la misma y en el predominio del registro de lo imaginario en sus vínculos. Pese a esto, ella puede comenzar en el marco, no podríamos decir, la pobreza simbólica en algunos aspectos, ¿eh? No podríamos decir que en todos los casos. De hecho, Bárbara, ni en el caso Bárbara, ni en el caso Mariela, ni en el caso Danilo, podríamos decir que en todos los aspectos hablamos de una pobreza simbólica. Sí, en este caso, sí podríamos hablar de un cierto predominio en el comienzo de los tratamientos de esos casos, tanto en el caso Danilo, en el caso Mariela, en el caso Bárbara, podríamos hablar de un predominio de lo imaginario en los lazos con el otro. ¿Sí? En este caso sí hablamos de una gran pobreza simbólica y de un predominio muy fuerte de lo imaginario. ¿Sí? Siempre hay que pensar, si bien encontramos puntos en común, siempre tenemos que pensar en el caso por caso. ¿Sí? Bueno, en este caso hablamos de una labilidad simbólica y en el predominio del registro imaginario en sus lazos con el otro. Pese a esta, ella pueda comenzar en el marco del dispositivo a asociar, pero no podía asociar nada en relación a los celos de su padre. Esta cuestión aparecía casi como una plomada que cae en la red del discurso, en el decir, citando a Lacan en el seminario 3. Articulaciones del material clínico con la investigación. Conclusiones. A partir de esta viñeta clínica voy a plantear algunas cuestiones articuladas a los desarrollos que hemos elaborado en el marco de nuestra investigación. A. Luciana tiene una gran dificultad con relación a poder organizar la historia familiar en relación a las distintas generaciones. La metáfora paterna permite organizar el mundo simbólico de un sujeto. La versión de un padre que grita por celos en relación a esta función y que no se hace cargo de proteger y cuidar a su hija, da cuenta de un déficit en relación a esta función que tiene sus efectos en relación a la regulación del mundo simbólico de un sujeto. Luciana no puede armar la historia familiar en relación a las distintas generaciones. La posibilidad de armar, como ya lo hemos dicho en otro momento, la historia familiar da cuenta de la eficacia del nombre del padre, ya que el nombre del padre es el que organiza la vida simbólica de un sujeto. El déficit de la función paterna tiene como consecuencia en este sujeto el déficit en el procesamiento simbólico. Así, en el relato de Luciana, en relación a la historia familiar, hay puntos oscuros que parecen haber sido simbolizados precariamente. Si bien en toda historia es del orden de lo imposible simbolizar todo, porque el límite de la rememoración está articulado a lo real en la estructura, en este caso, la dificultad de armar una historia da cuenta de una cierta labilidad en el orden simbólico. B. En este caso hay un predominio del registro
imaginario. El sujeto actúa constantemente y su vida y sus fantasías solo pasan por los amigos que conoce por Internet. Su vida está acotada al ciberespacio en relación al cual inventa amistades y amores en un registro imaginario. Por ende, esos vínculos devienen idealizados o persecutorios. Puede pasar días enteros mirando el blog de la chica por la cual la dejó Marcelo. Interviene con comentarios, le escribe en el blog mensajes a la joven jurándole que Marcelo la ama y que quiere volver con ella. Hay una dificultad en el procesamiento simbólico en todos los órdenes de su existencia. Este predominio del imaginario es otro de los rasgos que encontramos en los distintos casos de nuestra investigación. C. Hay una secuencia aquí entre el quedar excluida del otro materno que privilegia al hermano, ese primer novio que la abandona y ese último amante que también la abandona. El desencadenamiento en la enfermedad se produce frente a ser abandonada por otra. La labilidad de la organización simbólica de Luciana se manifiesta en la dificultad de procesar situaciones que evocan su fantasma, en este caso las situaciones y las coyunturas en las que es abandonada porque eligieron a otra. Estas devienen, por lo tanto, traumáticas y frente a ella irrumpe la enfermedad. Esto nos condujo a pensar en una labilidad de la estructuración fantasmática. En este caso, planteo que el desencadenamiento se produce a partir de una conmoción fantasmática en el momento de que el sujeto se enfrenta con la crueldad del otro. Me pregunto por qué el sujeto, frente a esta conmoción fantasmática, responde con la lesión corporal. Pienso que aquí, como en gran número de los casos que hemos analizado en el marco de nuestra investigación, se trata de una estructura donde el fantasma falla en su eficacia de regulación del goce, de enmarcar el goce. ¿Sí? Y se produce reirrupción de un goce no acotado fálicamente y que se testimonia en la dolencia corporal. Recordemos que en el fantasma se trata de una escritura que da cuenta de la relación del sujeto al objeto y enmarca el goce. El fantasma aquí no puede dar un marco al goce. Se trata del goce fálico, el que está articulado en el fantasma, goce acotado por la función fálica. Si hablamos de goce fálico, hablamos de un nombre del Padre que opera eficazmente anulando la estructura. La labilidad fantasmática da cuenta de un goce acotado precariamente por un singular fracaso de la escritura del nombre del Padre. Si el nombre del Padre ha sido firmado, afirmado, pero no opera eficazmente anudando la estructura, pensamos que nos podemos encontrar como en este caso con la irrupción en el momento en que el sujeto se enfrenta con el deseo cruel del otro, de un goce no acotado que se testimonia en la dolencia corporal. La respuesta subjetiva ante la emergencia de la crueldad del otro podría haber sido un síntoma o una inhibición, pero en este caso
esa crueldad del otro deviene traumática, siguiendo el planteo freudiano de más allá del principio del placer, se produce una irrupción de un goce no acotado y se desencadena la enfermedad. Se trata, siguiendo a Freud, de propiciar en el marco del análisis la posibilidad de una elaboración simbólica de ese trauma, que en este caso será la reparación de la función paterna. Queda abierta la pregunta de cómo pensar el enfermarse de esta mujer, articulado a su deseo precoz de no vivir, de desear la muerte. Lamentablemente, la interrupción de las entrevistas fue también muy precoz y no me posibilitó tener más material para seguir articulando estas cuestiones. Tal vez la interrupción haya estado también articulada a ese mismo deseo que se manifestaba siendo niña, el deseo de ser atropellada por un auto. ¿Sí? Por eso es que un punto de nuestra investigación está articulado a la posibilidad de pensar en un predominio de la pulsión de muerte en estos casos y pensar qué es lo que pasa con esa, ¿no? Reflexionar, investigar qué es lo que sucede en el momento de la irrupción de la lesión respecto al amalgamiento, ¿sí? A la ligazón entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte en estos casos, que es el tema que va a desarrollar Lucila Rodríguez en esta reunión. Hasta luego.